Otro de los operadores que habitualmente se utiliza en el cálculo y fundamentalmente en el trabajo de ingeniería, de las carreras que contienen, ¿no es cierto?, esta matemática, es la integral. ¿Qué significa integral? La integral, estoy hablando del operador en sí, pero el proceso de integrar se denomina integrar al proceso recíproco del de la derivación. Eso significa entonces que si yo les entrego una función f de x, por ejemplo, hay que buscar otra función, una función g de x. Habitualmente en los textos o en las clases se utilizan las mismas letras, una f minúscula y una f mayúscula. Yo le puse una letra g más que nada para la distinción que habitualmente hacemos, como aparece aquí señalado. ¿De acuerdo? Ahora bien, señalado entonces que integral es el proceso recíproco del proceso de derivación. Eso significa entonces que si yo les doy una función f de x minúscula, busco o trato de encontrar otra función g mayúscula en este caso, de manera tal que debe cumplirse que cuando yo la derive, el resultado me tiene que conducir a la función f de x. Entonces, la idea de integrar es efectuar un procedimiento, un proceso inverso, recíproco u opuesto, como usted quiera llamarlo, al de la derivación. La función que encuentro como resultado la derivo y me tiene que dar la función original. Bueno, para estos casos habitualmente se dice o se señala entonces, o se establece, de que la función g de x, la función que tenemos como resultado de integración, se denomina primitiva de la función f de x. La función g es la denominada primitiva. A veces se le llama también antiderivada de la función original. Disculpe. Dicho de otra manera, entonces, las primitivas de la función f de x son funciones de manera tal que al derivarlas g de x debe cumplirse que cuando derive la función original me debe dar como resultado. Aquí está, ¿ves? G de x, ¿no es cierto?, es la denominada primitiva o la denominada antiderivada de la función original f de x. Y debe cumplirse entonces que cuando yo derivo la función g, el resultado tiene que ser tal que me debe dar la función f de x. Ahora bien, si una función cualquiera, la f de x que hemos señalado, tiene una primitiva, significa que tiene entonces infinitas primitivas. La única diferencia estriba solamente en que hay una constante de diferencia. La constante habitualmente la designamos con una letra C, minúscula o mayúscula, pero esa constante es un número, es una letra que no depende de la función que estamos utilizando. Me refiero a si es función de x, no depende de x. Si es una función del tiempo, no es una función del tiempo. Es una letra, una constante, un número real cualquiera. ¿Qué debe cumplirse entonces para esta situación? Si yo tengo una función cualquiera f de x, lo señalaba, y esta tiene una primitiva, significa que tiene infinitas primitivas, infinitas antiderivadas. Bueno, ¿dónde está la diferencia? Si esta es, por ejemplo, la función de la cual estoy señalando que tiene infinita derivada, basta con que le agregue una constante e inmediatamente sé que cuando la derivo el resultado va a ser siempre la función original. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión completa y esto es una constante, por ejemplo, podría ser más 8, más 11, más 7 cuartos, más raíz de 3, más pi, más el número, etc. Esto puede representar cualquier número. Si yo derivo ahora toda esta función, debo derivar esta función y debo derivar esta función. Cuando derivo la función g, me da como resultado la derivada. Cuando derivo la constante, me da 0. Y como ya hemos señalado de que la derivada de la función g es la original, entonces tenemos que cada vez que tenemos la primitiva, que en este caso es la función que aparece aquí, derivo y el resultado me tiene que dar la función original. Pareciera ser un poquito complejo, pero como es un proceso, entre comillas, algo así como inverso o recíproco, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que en las clases que vamos a dar en otros videos, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que el proceso es bastante sencillo. Hay que aplicarse un poquito en algunos detalles. Ahora bien, haciendo como una especie de resumen, hemos establecido entonces que la integral es el recíproco de la derivada. Aquí lo hemos establecido. Entonces la idea es encontrar una función tal que cuando yo la derive me dé la función original.
Como se pueden dar cuenta, la idea no es tan descabellada al tratar de encontrarla, pero sí requiere de algunos elementos y algunas propiedades que vamos a ver en los videos sucesivos. Ahí nos veremos entonces.